Estrada Paredes, el comandante de la Red y Capital, que es hermano además del señor Hernández Lares, que se llama Joan Hernández Lares, el director de investigaciones criminales de la DIGICIN, Asdrúbal Brito Ramírez, y el director adjunto del SEBIN, Miguel Muñoz Palacio, además de los dos jueces, del fiscal y el juez, que quisieron meter preso o que ordenaron meter preso a Edmundo González Urrutia. Por su parte, Estados Unidos, como decía acá, restringirá visado de casi 2.000 personas por ayudar a Nicolás Maduro a socavar la democracia. También el secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio, el subsecretario, el señor Brian Nichols, ha dicho que calificó como actores malignos a los 16 funcionarios del régimen sancionados por los Estados Unidos de América. Son actores malignos, fue el término a la cual se refirió el señor Brian Nichols sobre estos funcionarios. También congresistas de Estados Unidos presentan un proyecto de ley para reafirmar sanciones al chavismo. Hay dos proyectos de leyes en camino. Uno que se llama Ley Valor, por sus siglas en inglés, que tiene que ver con un conjunto de sanciones bipartidistas, porque fue presentada por demócratas y republicanos. Pero también hay un segundo proyecto de ley que ha presentado un demócrata de Illinois sobre la restricción de la venta de petróleo, no de la venta de petróleo, porque Estados Unidos pudiera restringir la medida contra Chevron y decirle a Chevron: usted no va a seguir explotando petróleo, usted se va a dedicar al mantenimiento de sus instalaciones allá, basta. Pero las sanciones van más allá de eso, porque dicen que todo barco que lleve petróleo de Venezuela a India o a China no podrá tocar puerto norteamericano. Comienzan las sanciones, las detenciones de los barcos en alta mar, toda una serie de problemas que ocasionaría no que Venezuela deje de vender petróleo a China o a India. En el caso de Reliance, que es la empresa más importante de la India, a la cual Venezuela le vende petróleo, sino que comenzará el trasvase de barcos. Sale un barco desde acá, se para, apaga el transporte para que no puedan ubicarlo, luego se pegan dos barcos y comienzan a pasar petróleo de un lado al otro. Todo eso que tiene costos. ¿Quién paga estos costos? Venezuela. Eso significa vender petróleo a descuento, con grandes descuentos que pudieran llegar 30-40% del valor de la factura de cada cargamento petrolero. Además de esto, comenzarán los vivos de siempre, que fueron los vivos que se encompincharon con el señor Tarek El Aissami y comenzaron a llevar petróleo sin pagar, o lo pagaban en criptomoneda, y el grupo de bandidos que estaban alrededor de Tarek El Aissami pues se quedaron con esa millonada que en boca del doctor Germán Escarrá llegó a 23.000 millones de dólares. Otros hablaron de 16.000 millones de dólares. Nunca sabremos cuánto fue el dinero que se pudo haber robado el señor Tarek El Aissami y el grupo de personas que lo acompañaban. Por cierto, fue mencionado en ese grupo de personas esta semana el general Reverol. El general Reverol era el ministro de Obras Públicas para esos días, pero aparentemente muy vinculado a Tarek El Aissami. Él fue castigado, fue retirado de ese altísimo cargo nacional que tenía y fue colocado como presidente de la Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana, lo que ha sido calificado por algunos como un castigo por sus vínculos con El Aissami, aunque no se le ha acusado de haber participado en la trama que ocasionó gigantescas pérdidas al país. Así pues que todos estos son actores malignos, y estas sanciones pudieran traer toda esta cantidad de situaciones. Comienza la etapa del garrote. Los expertos valoran las nuevas sanciones contra funcionarios de Venezuela. Seguramente vamos a ver, los sancionados van a ser hasta donde se 60. Esta primera etapa es una lista de 16. Pudiera llegar a 60.
Todavía no sabemos quiénes son los sancionados. Ningún periodista basado en Estados Unidos que quieren buena información sobre lo que sucede en ese país ha mencionado a nadie, pero pudiera llegar a 60 y luego convertirse en sanciones de tipo petrolero. Entonces, todo esto nosotros vamos a ver, qué va a suceder. Dice el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela que las nuevas sanciones violan los acuerdos de Qatar. Esto sí es, me van a disculpar mis queridos amigos, pero caretabla, ¿no? Caretabla a él y le beca de bolsa al país. Pero si ellos violaron todo el acuerdo de Barbados, si todo el país sabe que hubo una elección el 28 y nadie ha visto las actas de lo que pasó el 28 y sin haber visto ninguna acta, el Consejo Nacional Electoral decidió proclamar a Maduro como presidente electo y después fueron a un contradictorio que no fue un contradictorio contra nadie en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y según los periodistas del Pitazo montaron un show en el Tribunal Supremo de Justicia que derivó en una sentencia que según el Tribunal Supremo de Justicia en sala electoral es inapelable, pero es mentira que es inapelable porque la alzada que se llama en derecho la alzada del Tribunal Superior es el tribunal, la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por lo tanto es absolutamente apelable la solicitud, digamos, lo que va a hacer Enrique Márquez, y entiendo lo va a hacer también Antonio Ecarri, que es solicitar la revisión o la anulación de la sentencia de sala electoral. Entonces, Pedro, después de todo esto, vienen a decir que se rompieron los acuerdos de Qatar y los acuerdos de Barbados. Hay que tenerlas, pero vaya, mis queridos amigos, vaya. Mientras en Venezuela se hunde en la autocracia, esta es una nota del New York Times, Estados Unidos impone sanciones limitadas. Observadores y analistas consideran poco probable que las sanciones contra los 16 funcionarios nombrados por el autoritario presidente de Venezuela sean efectivas. Pues no van a ser efectivas. Realmente las sanciones de ningún tipo han sido efectivas. Y coloco como ejemplo las sanciones contra Rusia por la invasión a Ucrania. La economía rusa sigue creciendo a pesar de las sanciones. Esta semana la Unión Europea sancionó unos buques que son unos buques sombra que utiliza Rusia para trasladar petróleo ruso a sus clientes o sobre todo a China. Pero ahí están los rusos. Los iraníes tienen sanciones hasta el cuello, tienen sanciones. Y ahí están produciendo 1,5 millones de barriles de petróleo. La economía no crece porque producía 3 millones, ahora produce 1,5, pero nada toca al régimen de los ayatolás. Corea del Norte, ahí está totalmente sancionada y aislada del planeta, pero sigue llevando relaciones con China, con Vietnam, con países que le abastecen a Corea del Norte de bienes y servicios. Y ahí está el Kim Jong gobernando ese país y probablemente le gobierne su hijo. Entonces la vía de las sanciones no resuelve el problema. Decía alguien en estos días, creo que fue el economista Rodríguez, que el 30% de la economía, el 30% de la economía del planeta está sancionada, está bajo sanciones. O sea, países que suman el 30% de la economía están bajo sanciones. Me dice Javier Enrique Guzmán, Enrique Márquez está perdiendo tiempo, la justicia en Venezuela no existe, pero es que Enrique Márquez tiene que esperar el 15. El 15 es cuando terminan las vacaciones judiciales. Cuando terminen las vacaciones judiciales y abra el 16 de nuevo el Poder Judicial sus operaciones, es cuando Enrique Márquez podrá introducir las solicitudes de revisión o de anulación de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Antes de eso, nada va a ocurrir. Antes de eso, nada va a ocurrir, amigos míos. Bueno, vamos acá. Tenemos la nota de Edmundo González, quien ratificó su compromiso con el mandato del 28 de julio. Dice que es irrenunciable. Mi compromiso con el mandato que he recibido por parte del pueblo soberano de Venezuela es irrenunciable. El planteamiento de la lucha que María Corina Machado y yo hemos conducido se mantiene inquebrantable, afirmó
González Urrutia en un comunicado tras ser recibido por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. También tengo acá la nota de la ministro de la Defensa de España, que llama dictador a Maduro. El régimen de Venezuela citó al embajador de España en Caracas y llamó a consultas a su embajadora en Madrid. España, el Senado respalda al Congreso